Y ahora vamos a escuchar al politólogo, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, consultor de asuntos públicos y director de la firma Polity. Él es John Magdaleno. Va a ofrecer un análisis sobre los escenarios venideros electorales. Además, va a ofrecer detalles sobre la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad, anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral en cuanto a que sea por estado, y la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática en que se va a ajustar a la Constitución y se regirá por el 20% del registro electoral nacional. Lo primero que hay que decir es que las condiciones realmente son una extralimitación de lo que establece el propio artículo 72 de la Constitución. No me voy a poner legalista para aburrir a las audiencias, pero sí vale la pena resaltar que la condición de recolectar un 20% por estado no está establecido en la Constitución y excede el mandato constitucional. Pero además hay una forma sencilla de verlo. Primero, ¿cuál es la circunscripción electoral que corresponde a un mandatario como el presidente? ¿Cuál es la circunscripción? La circunscripción nacional, básicamente. Para verlo con más claridad, recuérdese el caso del referéndum revocatorio que se hizo el presidente Chávez en el 15 de agosto del año 2004. Allí el proceso estuvo mediado por la exigencia de que se recogieran firmas por estado, que hubiera un mínimo de firmas por estado. No. Es decir, básicamente se trataba del REP, y el artículo 72 es muy claro. Básicamente se requiere el 20% de las firmas de los electores inscritos en el registro electoral permanente, más nada. Es decir, incluso el artículo es taxativo. Así que por esa doble vía, tanto por una interpretación sencilla del artículo 72 como por la experiencia previa, el precedente previo de un referéndum al que se sometió el presidente Chávez, no tiene mucho sentido y es abiertamente inconstitucional en mi opinión. No tiene mucho sentido exigir eso. Pero además hay un conjunto de condiciones adicionales que, en mi opinión, tampoco deberían haberse decidido por parte del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, los horarios para la recolección de las firmas, es decir, de 8 a 12 y de 1 a 4. Es como que si el Consejo Nacional Electoral pensara que la gente duerme una siesta de 12 a 1, digamos, en una circunstancia tan especial como esa. Esa es una condición que básicamente también viola el precedente que siente el referéndum revocatorio del año 2004. Y desde luego hay otras condiciones adicionales. Las del 1% ya eran una condición que excedía lo contemplado en el propio artículo de la Constitución. Claro, es obvio que esto no responde a ningún criterio jurídico internacional de derecho comparado que pueda ser asimilado, sino que básicamente es una respuesta política a un problema de envergadura que tiene planteado el gobierno en las instituciones. Yo diría con baja amplitud, que tiene planteado el régimen político vigente, que es la amenaza real de desalojo del poder en la medida en que se ha venido consolidando desde el año pasado hasta la fecha una sólida demanda de cambio político. Para que se tenga idea de esto, en los últimos estudios, cerca del 80%, en unos, en otros ya supera el 80%, esa es la frecuencia de entrevistados de encuestas de cobertura nacional o de cobertura urbana ampliada. Es decir, estamos hablando de alrededor del 90% de representación del país, que señala explícitamente que desea un cambio político para este año. Es decir, alrededor de 8 de cada 10, en unas encuestas más del 80%, en otras encuestas un poco menos 80%, 78, 79, es la frecuencia de los entrevistados que señalan explícitamente que desean un cambio político en el país este año. Entonces, claro está, eso somete a las instituciones a una presión que ya no es la presión convencional que hemos visto a lo largo de estos 17 años, no es la disputa convencional entre gobierno y oposición. Es una disputa un poco más complicada, más compleja para el gobierno, porque 8 de cada 10 están demandando que se produzca un cambio político en el país. Así que sobre eso tuvimos ayer la respuesta de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad, en efecto, resaltó que no iba a cumplir unas normas, primero sobrevenidas y luego que violan abiertamente la Constitución. Me parece que es un buen argumento. Yo hubiera enfatizado en lo personal
estas otras condiciones que también constituyen una extralimitación del CNE y en efecto intentan filtrar la demanda de cambio político. Me hubiera referido también a estos horarios picados por la mitad con una suerte de receso, y también por supuesto me hubiera referido a algunas condiciones adicionales establecidas por el CNE, como el caso del número de máquinas y su localización. A eso Nueva Esparta es un ejemplo emblemático por lo que se vivió ya con la recolección del 1%, es un ejemplo emblemático de las complejidades y los obstáculos que el Consejo Nacional Electoral puede llegar a implementar, tanto por el número de máquinas que fueron colocadas en la isla, como por la forma como fueron distribuidas. Entonces en mi opinión, esas dos fueron dos condicionantes, dos obstáculos que con cierta dificultad se lograron superar de cara al 1%, pero que en mi opinión, repito, en mi modesta opinión, han debido ser consideradas en el manifiesto de la Mesa de la Unidad. Sin embargo, y con esto cierro la idea para que conversemos un poco más. Sí. Sin embargo, pienso que la Mesa de la Unidad está en lo correcto, diciendo que no acepta las condiciones, que las coloca bajo protesta y que va a asistir básicamente va a asistir a la recolección de las firmas en el marco de lo estrictamente contemplado en la Constitución. Eso me parece correcto porque ahí hay una fuerza potencial acumulada que requiere canalización. Y si bien es cierto que todavía hay muchas incertidumbres, aún con el pronunciamiento de la mesa, acerca de si el referéndum se va a celebrar este año o no, lo cierto es que la recolección de las firmas puede ser un episodio de grandes magnitudes, es decir, con impactos de significación, en la medida en que puede desatar una crisis política mucho mayor, frente a la cual, por ejemplo, el gobierno puede reaccionar cometiendo errores. Así que no despreciaría el curso de acción ni la estrategia de la Mesa de la Unidad, me parece correcto, solo que observaría que hubiese protestado otras condicionantes explícitamente, y desde luego falta por clarificar cómo la Mesa de la Unidad puede conducir en lo sucesivo el objetivo que se ha planteado, no porque intente sugerir que deba develarse la estrategia. En una confrontación, por supuesto, usted no le devela la estrategia al adversario, pero sí tiene que intentar estimular a sus filas para poder ir a algunos episodios, algunos hitos críticos. Eso sí me parece que es una tarea pendiente. De llegar al 20%, el CNE se va a tomar también 90 días y también tiene que emitir un informe y declararlas si son válidas o no, y quiero ir a ese escenario. Y también al otro que ha sido mencionado muchísimas veces por los representantes del gobierno nacional. Hay una demanda judicial del Partido Socialista Unido de Venezuela contra el referéndum revocatorio por supuesta firma falsa. Está ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasa si en medio de toda esa recolección, esa cantidad de personas en la cola, esto prospera? ¿Qué pudiera suceder en ese escenario? Bueno, muy bien. Sobre lo primero que tú señalas, Deudeli. En efecto, el gobierno, voceros del gobierno, del oficialismo y hasta las rectoras del CNE han señalado con claridad que la interpretación que va a privar es que a partir de la recolección de firmas, si no hay mayor dificultad, palabras más, palabras menos, ellas lo han expresado de este modo, es decir, si se satisfacen los requisitos exigidos, transcurrirían 90 días para que se pudiera celebrar el referéndum revocatorio. Eso ha sido un procedimiento explícito de las rectoras del CNE. Por supuesto, no quiere decir esto que la oposición deba estar conforme y deba cruzarse de manos con semejante pronunciamiento, pero sí, esto es lo que han dicho explícitamente las rectoras del CNE. Esto es susceptible de debate también, porque algunos expertos dicen, bueno, el reglamento puede ser interpretado también como dentro de los 90 días siguientes a la recolección de las firmas se celebraría el referéndum revocatorio. Es decir, que eso también podría llevarnos a cuestionar la interpretación dominante en el Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso es claro que la voluntad del CNE será privar, por supuesto, una postergación, extensión de los lapsos. Si ya el CNE, desde el día 9 de marzo de este año, que fue la primera vez en que la oposición la dirección política de la oposición entregó una comunicación formal solicitando clarificación acerca de los procedimientos para la recolección de las firmas y solicitando también explícitamente la planilla, sí, repito, desde el 9 de marzo hasta el día en que se produjo el anuncio del Consejo Nacional Electoral acerca de las fechas de recolección
entre esas dos fechas transcurrieron 187 días, lo voy a repetir para que se nos grabe, 187 días, básicamente por demoras del CNE. Es fácil de constatar esto, yo me di la tarea de recordar, de investigar la cronología completa, y fueron 3 las solicitudes formales en las que la dirección de la oposición, la mesa de la unidad, le solicitó al CNE la planilla. La planilla finalmente fue entregada el 26 de abril, cuando fue solicitada por primera vez el 9 de marzo, es decir, que el CNE se tardó más de mes y medio en la entrega de la planilla, y así, para de contar, cuando se vea la cronología completa, se ve claramente que hay una voluntad explícita, parece haber una determinación estratégica muy clara en el Consejo Nacional Electoral para postergar la celebración del referéndum. Así que eso, por supuesto, nos conduce al escenario de qué pasa si el referéndum revocatorio no se convoca este año, sino por el contrario el año que viene. Ahí hay un desafío para la oposición que podríamos discutir más adelante. Y lo segundo que tú señalabas, Deudelis, recuérdame rápidamente, por favor. La demanda. Las demandas judiciales, correcto. Que eso lo insisten a cada rato. Sí, como allí. No, Jorge Rodríguez, por ejemplo, insiste mucho en este tema y se presentó recientemente en el Consejo Nacional Electoral, y con motivo de una declaración que ofreció a las puertas del organismo, lo recordó. En efecto, hay que tomarse en serio esta declaración de voceros oficiales sobre las demandas, porque sería un mecanismo con el cual el TSJ intentaría retrasar aún más. Disculpe, es como que le están diciendo, bueno, vayan a recoger, pero aquí tengo esto, como que, sí, bueno, aquí tengo primero te están diciendo, mira, bueno, voy a recoger tu cosa, pero vamos a aplicar el reglamento que señala que, en nuestra interpretación, el referéndum puede hacerse 90 días después. Y segundo, y por si acaso alguna presión hace que los lapsos se recorten, entonces el Tribunal Supremo de Justicia tiene esta carta bajo la manga para intentar retrasar aún más o bloquear aún más la aceleración del revocatorio. Entonces el punto de fondo aquí es, Deudelis, bueno, muy bien, si esa es la voluntad estratégica expresa, muy clara, del oficialismo, ¿qué puede hacer al oficialismo y al gobierno concretamente retroceder? Es decir, ¿qué podría o qué tendría que ocurrir como para que sectores del gobierno y del oficialismo se pasearan por la tesis de que hay que celebrar el referéndum revocatorio este año? Bueno, lo primero que tendría que ocurrir es que la presión tendría que ser tal, me refiero a la presión por parte de la opinión pública nacional, la presión de la ciudadanía en la calle protestando por la realización del referéndum este año con las condiciones estrictamente establecidas por la Constitución, la presión de la opinión pública internacional, de actores internacionales de relevancia, de presidentes, de parlamentos, de organismos multilaterales, por ejemplo la OEA, por ejemplo la ONU, por intermedio de su Comisión de Derechos Humanos, o el propio secretario general, Ban Ki-moon, o altos funcionarios de ese organismo multilateral, es decir, la presión de diversos sectores sociales en Venezuela, la iglesia, sectores sindicales, de trabajadores informales, la presión, por ejemplo, de sectores empresariales, la presión de los partidos políticos, la presión de movimientos sociales y ONGs, es decir, la presión tiene que ser tal, tiene que elevarse la temperatura a tal punto como para que se piense que la permanencia del gobierno en el poder más bien le hace daño al proyecto chavista. Pero claro está, esto depende de la interpretación y la lectura que haga el gobierno y que haga el oficialismo que ocupa cargos de envergadura en las instituciones básicas que están bloqueando el referéndum, como el caso del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Y por otro lado, tendría que ocurrir, para elevar la probabilidad de que el referéndum se celebre este año, tendría que producirse o una fractura de envergadura en el seno de la coalición dominante, es decir, la coalición sociopolítica que soporta al régimen, que le brinda un mínimo de legitimidad. Ciertamente eso acaba deteriorada en el curso de los últimos 3 años, pero aún, el chavismo posee, y el gobierno posee un respaldo que está rondando el 20%. Bueno, si ocurriera una fractura o disidencias públicas de envergadura, una toma de distancia o deserciones
de figuras simbólicamente muy relevantes de la coalición dominante, de la coalición chavista. Me refiero concretamente al oficialismo, no al chavismo de a pie, que por cierto hay un sector del chavismo de a pie que está de acuerdo con que se celebre el revocatorio este año. Me refiero a las élites del chavismo, a los dirigentes de alto rango, a los decisores. Bueno, muy bien, si se produjera una fractura, disidencias internas, bueno, eso podría por supuesto cambiar el cuadro, la circunstancia, el contexto en el cual se estaría solicitando el referéndum revocatorio. Así que tienen que pasar cosas, vamos a decir, de mayor envergadura como para pensar en la posibilidad de que el referéndum se produzca este año, viéndolo con sentido de realismo, ¿no? Eso no significa que las cosas no puedan darse, eso no significa que eso sea un imposible, eso no significa que la situación no pueda variar, pero ciertamente tienen que ocurrir acontecimientos adicionales como para que la presión y el costo de las instituciones públicas sea mucho mayor que el que hasta la fecha han capitalizado. 2 puntos porque Jonás tiene allí unas interacciones que ya han llegado para compartirla con usted. ¿Qué porcentaje de aceptación tiene la Mesa de la Unidad y qué porcentaje de aceptación tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela? Y en cuanto a la Mesa de Unidad le pregunto porque una entrevista que le realizaron a JJ Rendón en CNN, Fernando del Rincón. Una recomendación que dio él, según sus palabras, con todo respeto, eso ha decretado la muerte de la Mesa de la Unidad. ¿Usted comparte este parecer? Bueno, yo lo que sí creo, vamos a responder primero las 2 preguntas de Deudeli. Ustedes los periodistas hacen como 40 preguntas en una, vamos por partes. Para variar. Vamos por partes. Primero, la aprobación de la mesa. Las últimas encuestas que vi, la aprobación estaba rondando el 40%, en otras estaba un poco por encima del 40%, pero ciertamente no, en las últimas que pude ver, no estaba por encima del 50%. La aprobación del PSUV estaba por el orden del 19, el 20%, muy similar, por cierto, al nivel de aprobación que se está recogiendo en el caso del presidente Maduro en los últimos estudios. Así que el piso del PSUV y el piso de apoyos del presidente Maduro son más o menos similares. Podría decir que un par de punticos por debajo en el caso del PSUV, por ejemplo, en las encuestas de Data Análisis, pero es más o menos el mismo piso de apoyo, rondando el 20%. Y respecto de lo tercero, yo no vi completa la entrevista que le hizo Fernando del Rincón a JJ Rendón. Sí estoy enterado de que dijo lo que tú señalas, Jonás, pero claro está, yo lo comunicaría distinto. Yo sí creo que es el momento de que el formato de la Mesa de la Unidad, el que hemos conocido desde el año 2009 hasta la fecha, y especialmente el que ha venido operando en el último año y medio, 2 años, el formato en el que esencialmente es el G4, es decir, el grupo de los representantes de los 4 grandes partidos de la oposición, AD, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular. Ese formato, en mi opinión, debería migrar hacia una coalición un poco más amplia en el que estén representados diversos sectores. Yo sé que se corre el riesgo con este formato que estoy proponiendo, que se corre el riesgo de que la heterogeneidad de las opiniones de quienes integren esa coalición, pues por supuesto dificulte aún más de lo que ya ocurre la toma de decisiones. Pero a ver, nos estamos enfrentando a una situación compleja y seria. En mi modesta opinión, esto no tiene por qué comprometer a la emisora ni a ustedes, en mi modesta opinión, Venezuela está desplazándose aceleradamente este año hacia un autoritarismo un poco más abierto. Uno iba años atrás a los congresos internacionales de ciencia política y pareciera haber existido en esa fecha, estoy hablando de 3, 4 años atrás, un consenso mayoritario entre los politólogos venezolanos y extranjeros que al calificar el caso venezolano utilizaban la denominación de un par de profesores, Steven Levitsky y Lucan Way, quienes acuñaron la expresión de autoritarismo competitivo. El autoritarismo competitivo es un tipo de autoritarismo en el cual, pese a violaciones flagrantes de la Constitución, pese a un abuso del poder por parte de las autoridades, pese a que no hay no hay condiciones simétricas o equivalentes para las diversas fuerzas políticas que hacen vida en el país para competir electoralmente, pese a que hay una gran desigualdad, aún así quedan algunas ventanas o espacios de libertades, algunas garantías procedimentales mínimas de la democracia que permiten que, primero, la oposición no sea débil, que sea robusta, que no pueda ser minimizada ni suprimida por parte del gobierno, repito, aún en unas circunstancias en las cuales el gobierno viola abiertamente las reglas de juego de la democracia, no solo de las elecciones,
y por el contrario, y en segundo lugar quiero decir, también ocurre que en varios casos que se han registrado internacionalmente, la oposición, aún en el marco de ese tipo de régimen, ha logrado promover una transición hacia una democratización. Pongo 3 ejemplos para que la audiencia me entienda rápidamente a lo que me refiero. Es un tipo de autoritarismo un poco más sofisticado que las dictaduras del siglo XX. El caso de Fujimori en Perú, o el caso, por ejemplo, de Ortega en Nicaragua, que compite con Violeta Chamorro y se ve obligado a aceptar el resultado cuando todo el mundo decía que no se iban a aceptar, que Ortega no iba a aceptar una victoria de Chamorro. O el caso de Pinochet, que era así abiertamente una dictadura bastante sangrienta, feroz. Eso no era autoritarismo competitivo, eso era autoritarismo burocrático en la opinión de algunos politólogos, en la opinión de otros una dictadura bastante feroz, y aún así, fíjate, se produjo una transición hacia la democracia. Y en los 3 casos que estoy citando, el elemento, el disparador de una crisis política mayor que puso en aprietos al régimen fue una consulta electoral. En el caso de Pinochet fue un referéndum, en el caso de Daniel Ortega una elección presidencial, en el caso de Fujimori también una elección presidencial frente a la cual Toledo dice no voy bajo esas condiciones. Aún Toledo no era mayoría en las encuestas, se genera una intensa movilización social alrededor de la exigencia de garantías procedimentales básicas de la democracia, y es esa lucha por mejores condiciones, esa lucha por el respeto de los derechos civiles de los ciudadanos, no del candidato, lo que hace que Toledo se convierta en mayoría y por supuesto va a unas nuevas elecciones presidenciales y ahí sí gana. Es decir, sí, no puede haber democracia sin elecciones, estamos de acuerdo, pero puede haber elecciones sin democracia. En Cuba las hay, por ejemplo, hay elecciones sin democracia. Bueno, el hito de una consulta electoral, de la exigencia del respeto de los derechos asociados a una elección, pues por supuesto provocó en estos 3 casos una transición hacia la democracia. Digo esto porque en Venezuela hay quienes discuten que ya estamos en transición, en la medida en que quienes lo señalan se apoyan en algunos autores que sugieren que la transición arranca cuando hay una crisis del régimen autoritario. Bueno, muy bien, lo que intento sugerir es que Venezuela se ha venido desplazando desde hace algunos años hacia un autoritarismo, por supuesto, mucho más duro, y ya no puede hablarse hoy de autoritarismo competitivo, en la medida en que las 2 consultas electorales que tocaba se celebrasen este año, el referéndum revocatorio y las elecciones regionales, pues todo indica que no se van a celebrar, o que es muy poco probable que por lo menos las 2 se celebren. Así que esto nos conduce a un tipo de régimen que es autoritarismo semicompetitivo o no competitivo. Y esto, por supuesto, es mucho más grave. Es decir, podríamos estar entrando a una fase mucho más represiva, mucho más dura respecto del ejercicio de las garantías constitucionales, de derechos civiles, de derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales. Y eso, desde luego, demanda una respuesta estratégica bastante similar, creo, a la que dio la Mesa de la Unidad ayer, pero que requiere clarificación en lo sucesivo, requiere operacionalización, requiere bajar la tierra. Y la amplitud que usted señala, ampliar, no solamente que sean los 4 principales partidos, sino también otros tipos de organizaciones que se incluyan allí. Sí, lo que digo es que no necesariamente hay que apostarle a la muerte de la Mesa de la Unidad. Lo que creo que sí hay que apostarle es a una mayor apertura, a una transformación de la Mesa de la Unidad, de un órgano en el que básicamente están representados partidos políticos, a una gran coalición social, es decir, a un gran frente social, en el que, por cierto, me parece que para los objetivos que están planteados, es decir, promover un cambio político, hacer todo lo que esté en manos de la oposición para intentar que se celebre el referéndum este año, hace falta incluir a muchos actores. Por cierto, no solo actores de la oposición. Ahora, John Magdaleno, politólogo, magíster... Permíteme un momentico, porque esta idea es muy importante. Se trata no solo de una coalición integrada por actores de oposición. Okay. Es decir, si tú realmente quieres tomarte en serio el objetivo de promover un cambio de régimen, tienes que incluir algún sector del chavismo, al chavismo con talante democrático, quizá al chavismo disidente, crítico. Es decir, si realmente quieres alterar el cuadro de juego, entonces tienes que construir una coalición mucho más robusta que la que tienes en la actualidad. A esos disidentes. ¿Cómo? A los disidentes. Como... Claro, lo cual no significa necesariamente decirles vénganse para acá. No, ellos desean tener su espacio. Pero sí puede significar, bueno, hermano, estamos de acuerdo en que hay crecientes violaciones de derechos humanos. Ajá. Estamos de acuerdo en que hay una amenaza abierta para las garantías ciudadanas
de todos los segmentos de opinión, sean chavistas, sean opositores, sean no alineados. Estamos de acuerdo que el gobierno viene actuando de forma crecientemente autoritaria en el curso de este año. Estamos de acuerdo, por ejemplo, que eso no favorece nuestro ejercicio de derechos ciudadanos. Estamos de acuerdo en que si no hay una reforma económica el país se va a seguir deteriorando. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que hay que detener, digamos, el crecimiento de la pobreza, que hay que detener el crecimiento de los entrevistados que señalan los estudios que come entre 1 y 2 veces al día. El último estudio que vi sobre esa materia en el mes de junio ya revelaba que 61% estaba declarando en los estudios que en su hogar se comían entre 1 y 2 veces al día. Entonces, bueno, si estamos de acuerdo en estas cosas básicas, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por, entendernos respecto del mecanismo por intermedio del cual promover un cambio político? Es decir, lo que intento sugerir es que puede llegar a celebrarse una alianza táctica entre sectores críticos del chavismo y la oposición. No se trata de que véngase usted para acá o yo me tengo que desplazar para donde está usted. No, ninguno se tiene que desplazar para el lugar donde está el otro. Vamos a, estoy planteando la idea de, ¿qué tal si nos vamos a un tercer espacio en el que celebremos algunos acuerdos que básicamente se apoyen en valores superiores, en objetivos más trascendentes que los que ha caracterizado la disputa en Venezuela durante los últimos años? John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas. Ya para cerrar, ¿usted ha visto en algunas encuestas cuáles serían los posibles candidatos? Pues sí, en la encuesta de Benebarómetro más reciente que cerró el mes de septiembre aparecen López, Capriles, Ramos Alup, Henry Falcón. También he visto en otras encuestas a Antonio Ledesma, que aparece en el radar de los candidateables para los venezolanos. Sí, Henry Falcón, López, Capriles, Ledesma, en algunas aparece también María Corina Machado. Es decir, ese es el repertorio de los líderes de oposición que está saliendo en los estudios. Se ha preguntado también por líderes del oficialismo, aparecen Isturiz, pero muy abajo, la verdad sea dicha, es decir, la brecha que hay entre la frecuencia de los líderes de oposición y los del chavismo, la brecha que hay es grande. Por aquí tenemos otra interacción, ya última para cerrar. Mercedes Sanoja nos escribe, dice, estoy cansada, no puedo más cuando no veo resultados. ¿Qué le dice usted a Mercedes Sanoja? Bueno, le digo a Mercedes, yo te comprendo, entiendo que esta no es una lucha fácil, pero mi querida amiga, necesitas desarrollar una cosa que por estos días está muy de moda, que se llama resiliencia. Es decir, estamos enfrentándonos a un régimen que se ha vuelto crecientemente autoritario. Eso, por supuesto, dificulta el cambio político, y en estos momentos en los que el gobierno está en aprieto, ha perdido respaldo, tiene complicaciones internas, no tiene las mismas fuentes de financiamiento del pasado, no cuenta con el líder que forjó la coalición, hay disidencias crecientemente, importantes en el chavismo. Es decir, no puede ser presa de la desesperación y la desesperanza, porque, se trata de un esfuerzo colectivo que hay que hacer, empujar en la dirección de un cambio utilizando las herramientas a nuestra disposición. En mi opinión, la macropolítica está servida para el cambio. La macropolítica está servida para el cambio. ¿Cuándo, cómo, por intermedio de qué procesos, de qué desenlace? Eso es materia para Adriana Asi, Hermes el Iluminado o el Arquitecto de los Sueños. Eso es muy complicado de pronosticar. Pero la macropolítica está servida para el cambio. Es decir, hay diversos factores estructurales que están empujando la dirección de un cambio. Lo que resta es, que la oposición, la dirección política, se una con quienes desean un cambio para promover, por intermedio de una estrategia que sea asertiva, esa posibilidad. Y eso es una responsabilidad compartida. Atención, no es solo la responsabilidad de la dirección política de la oposición. Agradezco de verdad, y Jonás y el equipo. Aquí está nuestro director también de la emisora, Hermes Sánchez. Escuchando detenidamente sus planteamientos. John Magdaleno, agradecidos de verdad con esta entrevista. A ustedes, Deodeles y Jorán, un fuerte abrazo. Politólogo, magíster en ciencias políticas, era John Magdaleno acá en Bajo la Lupa.